Hola a todos, mi nombre es Samuel González y en esta oportunidad quisiera poder compartir con ustedes un pasaje de la Biblia. En el Nuevo Testamento encontramos que el principal autor de las diferentes cartas y de los diferentes libros es un personaje conocido como Pablo o Saulo de Tarso. Saulo nace alrededor del año 5 después de Cristo en Asia Menor. Su familia era una familia muy religiosa y muy celosa de las tradiciones judías. Inclusive, en la Biblia se nos habla que Pablo era un discípulo de Gamaliel, uno de los principales maestros de esa época. Y es a la luz de todo esto que el libro de Hechos nos habla de dos eventos fundamentales en la vida de Pablo. El primero de estos eventos es la muerte de Esteban. Esteban, un joven que fue apedreado por hablar y compartir acerca de su fe en Jesús. Y se nos habla cómo Pablo estaba ahí presente cuando Esteban estaba siendo apedreado. Y el segundo de los eventos relevantes en Hechos es cómo camino a Damasco para poder cumplir ahí más amenazas y más muertes para los seguidores de Jesús, Saulo enfrenta una luz cegante y esa voz que escucha, que le dice: ¿por qué me persigues? Así es como inicia el ministerio de Pablo y de esta manera comienza a compartir acerca del Evangelio de Jesucristo. Una de las cartas que el apóstol Pablo escribió es la carta llamada a los Efesios. Y dentro de esta carta nosotros podemos encontrar cerca de 20 menciones con una frase muy particular que quisiera que nos enfocáramos. Esta frase es en Cristo. ¿Qué cosas son las que el apóstol Pablo nos habla que suceden al estar uno en Cristo? ¿Qué es lo que podemos nosotros aprender de esta carta? Pues muy bien, en esta primera entrega vamos a revisar los primeros 3 versículos del libro de Efesios, donde se nos habla acerca de este tema. Comienza de esta manera Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 3. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Antes de poder revisar la frase en Cristo, quisiera nada más hacer mención de la primera frase de Pablo, cómo él se identifica como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice esto? Número 1, este ministerio no es algo que le perteneciera a Pablo, no es algo que Pablo asuma que es de él, sino es algo que él reconoce que pertenece a Jesús. Y segundo, Pablo nos dice que la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, es que él es un discípulo, él es un apóstol. Esto quiere decir que no fue Pablo el de la iniciativa para hacerse un discípulo o un apóstol, sino que fue Dios quien lo llama y es Dios quien lo elige para ser un apóstol. Y acto seguido viene la frase en Cristo. Y las dos palabras que identifican previo a esta frase en Cristo son santos y fieles. Y la enseñanza para nosotros en este punto es muy clara. Cualquier atributo, tanto de santidad como de fidelidad, que pudieran existir en algunos de nosotros, son única y exclusivamente por estar en Cristo. Es decir, no es nada que pueda ser atribuible, pues no es nada que pueda ser señalado a algo de nosotros mismos, sino que es al estar en Cristo, al estar en Él, cuando nosotros podemos tener esa santidad y esa fidelidad de la que habla Pablo en el primer versículo. Acto seguido vamos a leer versículos 2 y 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y de esta manera es que podemos ver esta segunda frase, esta segunda ocasión que la frase en Cristo es utilizada, y se nos dice que es porque somos
benditos, porque somos recibidores de esta bendición, somos quienes recibimos esta bendición, pero tiene una característica muy particular esta bendición. Dice, número 1, que recibimos toda bendición. Significa que no es alguna bendición, que no es parte, que no es algo que amerite nuestro trabajo, sino que es todas las bendiciones, y son todas las bendiciones espirituales. ¿Por qué la relevancia de hacer énfasis en el tipo de bendición? Porque ciertamente las bendiciones las hay también materiales, y esto no significa que Dios no nos pueda dar, que Dios no nos pueda brindar bendiciones espirituales. Sí lo hace, pero la definición y el adjetivo de todas las bendiciones espirituales nos deja muy claro que en el sentido espiritual es cuando nosotros podemos estar convencidos de que vamos a recibir de parte del Señor todas aquellas bendiciones que sean posibles. Así pues, llegamos a término con esta primera parte del libro de Efesios, y espero posteriormente poder seguir comentando y compartiendo con cada uno de ustedes cuáles estas otras ocasiones en que la frase en Cristo es utilizada. Por aquí vamos a poder ver alguna página, alguna dirección donde se va a poder recibir más información si quieren conocer más sobre este ministerio de Camino Eterno, y les agradezco mucho su atención. Que Dios les bendiga.